Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Este es el segundo día del Foro de Estudios sobre la Corrupción y Consulta para la Integración de la Política Estatal Anticorrupción. Disculpe, tuve que ver porque no me lo aprendí de memoria nunca. El de ayer tuvimos un par de presentaciones del libro. En la mañana hubo un seminario de investigación. Y el día de hoy tenemos dos eventos todavía por concluir. El primero es un panel coloquio que hemos denominado Combatiendo la Corrupción a Nivel de Calle. Enseguida vamos a presentar a nuestros participantes y más adelante después tenemos una conferencia magistral que viene de una organización que se llama TOGIL, Adriana Greaves, que nos va a platicar un poco sobre la experiencia que es el tema de combatir la corrupción a nivel de calle. Bien, sin más, le dejo la palabra a Luis. Buenas tardes, saludos a todos, gracias por su asistencia. Voy a presentar un poco de los semblantes de nuestros ponentes o de estos panelistas que el día de hoy nos acompañan para dar la continuación a al segundo día de actividades de este foro. El panel se titula Combatiendo la Corrupción a Nivel de Calle. Contamos con la presencia de Lourdes Morales Canales, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne de París III. Obtuvo una maestría en Comunicación Política en la Universidad de París y la licenciatura en Comunicación Política en la Universidad Iberoamericana. Fue directora de Alianza Cívica, México Observa, y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Actualmente es profesora asociada al Centro de Investigación y de Ciencias Económicas, CIDE, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Y además cuenta con 10 años de experiencia siendo docente en instituciones de educación públicas y privadas. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, transparencia, rendición de cuentas. Además de ser coautora y autora de artículos y libros vinculados a este tema. También contamos con la presencia de José Alberto Alatorre Flores, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Purdue, maestro en Administración Pública por la Universidad de Pittsburgh y maestro en Ciencia Política también por la Universidad de Purdue. Fue presidente, fundador del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, se ha desempeñado como coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad de Guadalajara y como secretario académico del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Es ex consejero electoral y exdirector de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. También contamos con la presencia internacional de Emilio Moya Díaz, que es profesor asociado al Departamento de Sociología y Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Sociología por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile también. Sus líneas de investigación son corrupción, clientelismo político, patronazgo y élites. Es profesor en la carrera de Sociología y del Magíster de Gobierno y Asuntos Públicos. Es actualmente coordinador del Observatorio de Transparencia Regional de la Araucanía y fue director de Estudios de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional. Ha sido investigador en distintos proyectos relacionados con transparencia, corrupción, clientelismo político, élites económicas, lo cual ha contado con un financiamiento nacional e internacional. Posee distintos artículos y libros al respecto. Actualmente es investigador, es el investigador responsable del proyecto Fondesit de iniciación, vínculos sociales y corrupción en el contexto público local, la coexistencia de lo formal e informal. También contamos con la presencia de Cintia Daesa Guzmán, que es directora general de Ciudadanos por la Transparencia, organización civil que impulsa el gobierno abierto a nivel local y que está basada en Cancún. Es representante del movimiento Nosotros en Quintana Roo. Es egresada de la London School of Economics and Political Science de Londres, con maestría en Ciencias de Género, Desarrollo y Globalización, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Ha tomado cursos en Derecho de las Mujeres en Reclusión, Salud Internacional con Perspectiva de Género,
e Introducción a Derecho Penal Internacional. Su experiencia profesional en organizaciones de la sociedad civil incluye el trabajo de investigación y abogacía en la red internacional en contra de las armas pequeñas y ligeras. Fue coordinadora de proyectos de integración y grupos vulnerables en Hillcroft College con financiamiento de los fondos de integración de la Unión Europea. Y también, finalmente, contamos con la presencia de Aquiles Romero González, que es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y licenciada en Derecho por la Universidad Tecmilenio. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey cursó la maestría en Gestión Pública aplicada. Y actualmente se desempeña como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes y además es uno de nuestros grandes aliados para la realización de este foro. Sin más, dejo la palabra en manos de la profesora Elizabeth Pérez Chíquez para continuar con este panel, que va a tener una serie de reglas que se las voy a comentar enseguida. Va a constar de 5 minutos por cada presentador después de que la profesora haya arrojado la pregunta, y a su vez va a contar con 3 preguntas elaboradas por la profesora y además una discusión y una cuarta sesión de una apertura para preguntas del público. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los presentes y en especial a los que están en este panel. Este es un panel sumamente importante. Si algo ha sido evidente en estos últimos 2 días es que hay muchas cosas que no sabemos sobre la corrupción a nivel local. Otra más preocupante es que hay muchas cosas que creemos que sabemos y que no son correctas, que no corresponden a lo que las personas que están más cerca del problema viven o cómo lo entienden. Entonces, por eso la perspectiva de la corrupción desde el nivel de calle, con unos expertos que o se han acercado al tema de una manera muy etnográfica y cercana, o han estado ellos mismos envueltos en esfuerzos anticorrupción. Sin más, empiezo con la primera pregunta. ¿Qué papel juegan los gobiernos locales o los actores locales en el combate a la corrupción y qué los distingue de otros niveles? Comienza Lourdes. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al doctor Mesa. La verdad es que él fue el que tuvo la iniciativa de juntarnos y de hacer este foro el día de hoy. ¿Sí se oye bien? Okay. Y creo que es muy importante que este sea el primero de muchas conversaciones que tengamos, no siempre desde la Ciudad de México, sino sobre todo afuera de la ciudad y a nivel estatal y municipal. ¿Qué papel tienen los municipios? Bueno, creo que no se escucha, ¿verdad? Así se va a oír mejor. ¿Qué papel tienen? Y creo que también podríamos preguntarnos qué papel debieran tener, ¿no? Creo que hablar del municipio nos obliga a primero pensar en qué debiera ser la relación o cómo debiera ser la relación entre los municipios y la ciudadanía, y los municipios y las otras instituciones y los distintos niveles de gobierno. Actualmente tenemos 2.458 municipios y 16 alcaldías, con una composición normativa pues muy diferente. Y esto se inserta en un contexto en el cual en los últimos años, y en particular a raíz de las reformas del sexenio anterior, de las reformas estructurales, están enfrentados a un modelo que, en lo que tiene que ver con rendición de cuentas, se crearon sistemas nacionales centralizadores. Entonces, el supuesto es que el municipio debiera tener autonomía, debiera ser el nivel de gobierno más cercano a la gente. En la historia de la democratización en México fue la semilla en donde inició la pluralidad política y donde se empezó a cambiar el paisaje de los contrapesos, y hoy en día esos supuestos pues ya no son los que operan en la actualidad. Tenemos desarrollos de capacidades muy distintas entre los municipios, tenemos un cumplimiento en general, no todos, muy pobre en cuanto a sus obligaciones de rendición de cuentas,
y tenemos que estar fuera de la discusión pública, están fuera tanto del debate dentro de estos sistemas como dentro del diseño mismo. En la siguiente intervención podré abundar más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al momento que se discutieron las reformas, por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información, se partieron de supuestos principalmente que tenía que ver con la operación de instituciones federales y de instituciones que estaban cerca del Ejecutivo. Los municipios estuvieron prácticamente excluidos de estas discusiones, por lo menos en las que nosotros asistimos, no se escuchó la voz de los municipios ni las problemáticas que estaban enfrentando. Sí vinieron algunos estados, sobre todo órganos garantes, pero no los municipios. Y se pusieron una serie de obligaciones de transparencia que nosotros hemos dicho que son maximalistas. O sea, el supuesto fue poner en la ley todo lo que se negaba, todos los sujetos obligados para evitar que siguiera prevaleciendo la opacidad a partir de los vericuetos que se hacían en la ley. Eso pasó en transparencia. ¿Qué pasó en corrupción? En corrupción, los supuestos de los cuales se partieron fueron desarrollos y existencia de instituciones, sobre todo a nivel federal. Entonces, lo que se buscó fue básicamente fortalecer los pesos y contrapesos, se buscó generar mecanismos de coordinación interinstitucional bajo el supuesto, de hecho la Red por la Rendición de Cuentas fue el diagnóstico que le dio origen, bajo el supuesto de evitar la fragmentación. O sea, nosotros partimos del supuesto de que habíamos generado instituciones, habíamos avanzado en el cumplimiento de algunas cuestiones de rendición de cuentas, como fiscalización, como información, como pluralidad, pero las instituciones no se comunicaban, estaban fragmentadas y había que articularlas, ¿no? Y también se buscó generar mecanismos para que la prevención y la investigación pues, fuera mucho más eficaz y para que se pensara en la corrupción no solamente en una dimensión que es la que más se mide, que es la que supongo que será de calle, habrá que definir qué es corrupción de calle, pero es la ventanilla en la cual los ciudadanos se relacionan con las autoridades, ¿no? Lo que se llamó en algún momento de la literatura pequeña corrupción, que en realidad no es tan pequeña, porque hay muchísimo dinero ahí involucrado, pero es, digamos, que la corrupción de ventanilla, ¿no? Cuando el ciudadano interactúa con su autoridad para un servicio o para algún trámite y se enfrenta a sobornos o a ineficiencia o a una serie de cuestiones. Bueno, en el supuesto del Sistema Nacional se dijo que esta corrupción no se podía ver como algo aislado, sino que había que ver las causas que generaban esta y otras formas de corrupción que ni siquiera se había reflexionado lo suficientemente, pero gracias a casos como la Casa Blanca pues nos dimos cuenta de las debilidades que había y había necesidad de clasificar ciertas conductas y pues mejorar la investigación para tener corrección. Ahí los municipios no pintaron y a la hora que se hizo las reformas, sí, ya me pasé, perdón, a la hora que se hicieron las reformas, dijeron, chin, ¿y los municipios? Y entonces los metieron así de refilón en la ley, de, bueno, pues entonces también se aplicará el municipio, ¿no? Y entonces actualmente tenemos 4 modelos distintos en la ley para la aplicación del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción en los municipios, de los cuales hablaré después. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Jorge. Bueno, fíjense que, ¿son cuánto tiempo? ¿5 minutos? Ok, 5 minutos, perfecto, muchas gracias. Uno de los lugares justamente que mayor cantidad de interacciones tiene con la ciudadanía es precisamente el municipio. Todos necesitamos servicios municipales todos los días, basura, alumbrado público, policía, etc. La cantidad de servicios, la cantidad de interacciones puede multiplicarse también con la cantidad de posibilidades que existan para el abuso por parte de aquellas personas que debieran dar el servicio para ver cómo lo dan, de qué forma, si lo niegan, etc. Dentro de las primeras encuestas que se hizo, México es uno de los, como decía, de los países que más ha estudiado la corrupción y es, es la enfermedad de la casa, ¿no? No es la única, todo país tiene corrupción. Quien le diga lo contrario, pues le está diciendo una mentira, casi tan grande como la de que la corrupción se va a acabar sacando un pañuelo blanco, eso es todavía peor. El problema es que estas interacciones justamente ocurren en una multiplicidad
de ambientes con muy diferente nivel de institucionalización o de posibilidades. Si hay algo plural en este país son los municipios. Son 2.456 y de repente en algún estado alguien estornuda y se generan 2 municipios más. Pero se generan los municipios no como la intención de tener los servicios más cerca de los ciudadanos, sino justamente como un punto posible de captura política en donde pueden pedir los recursos federales. O sea, hay toda una dinámica perversa que justamente ha evitado que el municipio tenga la autonomía presupuestal suficiente y que también ha generado que diferentes grupos políticos y últimamente mafias, últimamente digo en los últimos 20 años, lo vean como un punto atractivo de captura, no solamente para cuestiones de seguridad, sino ahora también para poder robarse dinero de obra pública, etc. El problema es que el nivel de institucionalización de los municipios es precario, porque también la escala de los sueldos que pueden pagar es justamente cada vez más baja, muy diversa. Por lo tanto, también los profesionales con mayores posibilidades y mayores preparación difícilmente van a irse a municipios de escasa paga, los cuales terminan sufriendo este impacto. Justamente dentro de la Ley General de Responsabilidades que se acató, que se promulgó recientemente, se pide que justamente los municipios tengan sus contralorías, sus órganos internos de control con 3 áreas separadas. Y la verdad es que la inmensa mayoría no lo tienen, lo cual generará que los casos que se presenten en el órgano interno de control terminen siendo rebotados en el Tribunal de Justicia Administrativa con una gran frustración para todos. El problema es que la cantidad de expectativas que tenemos con el municipio es inversamente proporcional a las posibilidades que de hecho tiene. Porque una cosa es lo que el municipio debiera hacer, no, pues todos quisiera. Las cosas debieran ser diferentes, todos debiéramos de comer sano, debiéramos irnos a la cama a las 10 de la noche y debiéramos hacer muchas cosas, pero la verdad es que no. Hay una serie de características contextuales que justamente meten en muchos municipios en un círculo vicioso que los mantiene en un atraso permanente. Esto tiene que ver con la dependencia de los recursos federales, la incapacidad de generar los propios, o no tiene ningún sentido, no tengo incentivos. Si tú tienes un hijo flojo, le dices, si trabajas te doy 10 pesos, y si no trabajas te doy 9, no, pues te va a decir, pues vienen los 9. Entonces, justamente no hay un sistema alineado de incentivos que genere mayores capacidades y que, por supuesto, haga que la gente tenga mayor aprecio por su trabajo y menor disposición al riesgo de entrar a pedir dinero por lo que hace. Ahora bien, no nos equivoquemos. Yo era uno de los equivocados que veía la corrupción de nivel de calle como que no, eso no es importante. Importante la captura del Estado, que sí lo es. Falso dilema. No hay corrupción muy o poco importante. Cada una tiene su impacto más grave, porque particularmente la corrupción municipal lo que hace es que el impacto que tiene sobre la ética pública en todos los ciudadanos, en la forma en que pensamos los demás lo hacen, ¿por qué no lo hago yo?, es más perversa que aquella que tiene que ver con la captura del Estado, en la cual lo más probable es que nunca estemos ninguno de nosotros involucrados, porque se maneja a niveles realmente fuertes. Y esto entonces, al generarse a domicilio y a generarse con una gran cotidianidad, lo que hace es que aumenta el cinismo social y también la desconfianza con respecto a la autoridad. Está también comprobado en varios ensayos cómo los países más desconfiados tienden a ser los más corruptos, en donde lo que estamos buscando es desquitarme antes de que se desquiten contra mí y estar así compensado. En México tenemos un verbo con che muy famoso que se usa como una verdadera replicación de esa dinámica de convivencia tan perversa. Son los 5 minutos, no abuso. Muchas gracias, Jorge. Pasamos con Cintia. Sí, suena el volumen. Muchas gracias. Gracias, Oliver, por la invitación, a todos por darnos chance de expresarles un poco las experiencias locales. Lourdes y Jorge ya hablaron un poco del tema de las atribuciones de los municipios y de la complejidad de que se generen políticas públicas desde el Estado, desde el centro más bien, y que no bajen, o sea, bajan las obligaciones, pero no bajan ni las capacidades ni los recursos, y a la hora de querer implementar cosas como el sistema, como las leyes de transparencia o los de anticorrupción, nos encontramos contra una labor titánica donde no hay recursos, con un servicio público poco capacitado que trabaja en condiciones terribles,
y que pues no le da para poder cumplir con toda la normatividad que se estableció y que se creó, sin pensar en cómo eso afectaría pues al núcleo más pequeño de nuestro sistema político. Pero más que hablar en eso, me gustaría hablar de la otra parte, cómo hacer o cómo la ciudadanía puede hacer incidencia, o cuál es la complejidad de la ciudadanía para hacer incidencia a nivel municipal, porque también esto es un reto muy, muy grande. No es lo mismo estar en la Ciudad de México y hacer incidencia donde puedes jalar voces y apoyo de todo el país a tu causa, a estar en un municipio. Digo, Cancún es un lugar muy obvio, muy evidente, que puede jalar mucho la atención, pero bueno, si eres de Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿cómo carambas haces para tener una incidencia real en tu municipio? ¿No? Los actores clave que pueden ser un contrapeso político a nivel municipal, también tienen el reto de estar demasiado cercanos a aquellos que toman decisiones, y eso significa ponerte muchas veces en riesgo por tratar de ser un contrapeso. Y los municipios también, o las instituciones municipales tienen también la posibilidad de secuestrarte, o sea, de secuestrar tus negocios, de secuestrar tus decisiones, porque claro, en el municipio es donde están las licencias de funcionamiento, pueden no dártela, pueden estar demandando fiscalización cada tercer día, inventarte nueva reglamentación. Entonces, aquellos que detentan el poder económico muy difícilmente van a ponerse o van a articularse para oponerse contra quien les da el permiso a final de cuentas, ¿no? Y eso hace que toda la ciudadanía que podría unirse y articularse para demandar mejores servicios, la basura, la luz, etcétera, pues se fragmente. Porque al final de cuentas, pues muchas ganas de cambiar las cosas, pero tienes hijos que alimentar, tienes renta que pagar, tienes tienes empleados que mantener, y eso hace mucho más difícil la articulación ciudadana para hacer un contrapeso real en los niveles municipales. Maximizar esa voz y establecer líneas de comunicación con el centro que permitan que la voz de la ciudadanía municipal se refleje en las políticas públicas o en las leyes que se hacen a nivel nacional es como debería de ser uno de los objetivos primordiales de quienes hacen la política pública en el centro. Porque luego acaba pasando como los temas de transparencia, que es una ley hecha de tal manera que la gente en los municipios no tiene manera de aplicarla, no tiene manera de acceder a la información, porque está en un lenguaje tan ajeno y en unas circunstancias tan complicadas. Municipios precarizados como ha sido el nuestro, por muchas complicaciones, a pesar de que hay tanto dinero en Benito Juárez, no tienen un archivo decente, ¿no? La mayoría de la información que tú quisieras conseguir está llena de moho en una esquina, en un ayuntamiento que no tiene capacidades institucionales para tener un sistema de transparencia funcional. Entonces, por un lado está el tema municipal con grandes debilidades a nivel de capacidades y economía, y una ciudadanía que difícilmente puede enfrentarse a todo este poder que detentan los municipios. Y bueno. Ahora pasamos con Aquiles. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Bueno, entiendo la pregunta, como los actores y las instituciones que están involucradas, y yo quisiera hablar de dos tipos. Los que yo considero que son agentes posibilitadores y los que son agentes de oposición. Ya nos comentaban que hay 4 modelos, aquí el de Aguascalientes es muy sui generis, el comité coordinador tiene las 7 sillas y adicionalmente tenemos a los 11 contralores municipales en el propio comité coordinador, y eso desde luego representa la visión municipalista, el 100% de los municipios representados en una institución. Aquí reconozco a muchos de los contralores y agradezco que nos acompañen porque es el compromiso que dejan patente, y ellos son agentes posibilitadores. Pero en el sistema, y particularmente en el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, los actores o los servidores públicos, los tomadores de decisión, están en una de esas dos disyuntivas, en hacer posible que el sistema avance o en hacerlo todo lo contrario, en tener una franca oposición. Un maestro al que respeto mucho me dijo que el sistema tenía una dicotomía y que todavía no lograba definirse entre si jugaba
como equipo o jugaba como grupo. Es decir, ahí estamos viendo, aquí porque ahorita pareciera que la visión es que tenemos que tener sistemas municipales anticorrupción y que eso tendría que ser como la especie genérica, pero desde la lógica no se trata de jugar a que si los municipios atacan o si el Estado ataca o la federación, sino en jugar como un verdadero equipo, en una lógica transversal y diagonal donde combatimos el flagelo de la corrupción, sea de ventanilla, sea colusiva, sea a gran escala, sean grandes redes de corrupción, de una manera sistemática, en donde no se trata de perder facultades o de ganarlas, no se trata de ir en detrimento de un ámbito de gobierno o del otro, sino en conseguir un objetivo claro, real, permanente, que es que no exista la corrupción en México y en el mundo. Cuando nosotros hicimos en el mes de diciembre una encuesta estatal de percepción de la corrupción y de la cultura de la integridad, nos dimos cuenta que muchos de los ciudadanos que creen que cada que participan en las relaciones de corrupción, o sea, el 50% prácticamente piensan en actos de gobierno, en relaciones de gobierno. Otro tanto piensa que la corrupción existe entre un particular y el gobierno, y otro tanto dice que es entre las empresas y el ciudadano, y una mínima parte nos dice que la corrupción existe entre dos particulares, y la existe. Entonces parecería, y se refuerza la hipótesis de que la corrupción es un tema, al ser el 50%, exclusivo del gobierno, y luego pareciera que el sistema entonces tiene que trabajar para combatir los actos de corrupción que son inherentes al propio gobierno, y la lógica no debe de ser así. Sí, desde luego hay que combatirlo, pero no puede ser la generalidad, no puede ser el contexto global, y eso hay que atenderlo bajo esa lógica, y creo que estoy llegando al tiempo. Ok, bueno, voy sobrado entonces. Bueno, bajo esa lógica, nosotros no podemos decir que para que no exista corrupción en el municipio de San José de Gracia, o de Asientos, o de Tepesalá, tiene que haber un sistema municipal anticorrupción. No es el caso. Creo que el ejemplo del modelo del Estado de México, donde la propia ley dispone que existan sistemas municipales y que, por ejemplo, ahí hay comités de participación ciudadana, pero no hay apoyos técnicos con secretarías que les den los insumos, o la complejidad que tiene hacer estudios comparados entre un municipio y otro, pues refleja que no hay una sincronía en el engranaje que puede haber en los entes posibilitadores del combate a la corrupción. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Aquiles. Pasamos con Emilio. Hola a todos y a todas. Yo, soy sociólogo, por lo tanto no voy a hablar tanto de las particularidades de la administración pública porque no entiendo mucho, pero sí voy a poner algunos puntos de reflexión sobre esta primera pregunta. Primero, entender el municipio no solo como una entidad administrativa, sino también como una entidad política. Y eso complejiza, a mi juicio, entender cómo vamos a instaurar política anticorrupción dentro de una entidad donde hay poder en disputa y poder en un territorio. Es decir, cuando hablamos de corrupción a nivel local, no solo tenemos que pensar en corrupción municipal, tenemos que pensar en los diferentes stakeholders que de alguna manera están interactuando con el municipio. Yo no acotaría solamente esta idea de actores locales. Hay actores globales que juegan en lo local, empresas multinacionales, empresas extractivistas, que tienen una forma, ¿no es cierto?, de relacionarse con el municipio en que muchas veces intermedian intereses con la propia ciudadanía. Es decir, en nuestros países, el modelo chileno, el famoso modelo chileno, en el territorio chileno, muchas veces las empresas y las compañías reemplazan al municipio en la provisión de servicios públicos. Y eso nos lleva a repensar, finalmente, una política anticorrupción que no solo quede en la entidad administrativa, sino que también entienda que hay una serie de actores que también de alguna manera tienen que, a mi juicio, ser invitados, entre comillas, a tomar en consideración estos sistemas. Por ejemplo, hablamos de la comunidad, ¿ya? ¿Cómo empoderamos a la comunidad
en la denuncia? ¿Cómo le hacemos tomar realmente conciencia del que un programa social me beneficie, pero ese beneficio no me corresponde, en de alguna manera señalar que eso va a producir procesos de desigualdad en el territorio en el cual estoy viviendo? Entonces, muy importante, a mi juicio, no es verdad, es lo que yo creo realmente, tiene que ver con entender finalmente estas formas y estas lógicas de relacionamiento en un marco de poder entre estos diversos actores. La ciudadanía o la sociedad civil per se no es buena, no es anticorrupta. También puede ser que la ciudadanía de alguna manera le convengan relaciones clientelares, le convengan de alguna manera relaciones corruptas. ¿Cómo nosotros hacemos tomar conciencia de la ciudadanía las consecuencias y los impactos sociales que va a tener, más que los problemas éticos? Porque la ética muchas veces se resuelve individualmente y ahí entramos en un problema sin solución. Pero ¿qué impacto, por ejemplo, va a tener la corrupción hoy día a nivel local, en el desarrollo local? A mi juicio son consideraciones que debe tener estas políticas. Otra tiene que ver con cómo incorporamos estas políticas nacionales. Ley de transparencia, en el caso chileno, ley de lobby, que sabemos que no hubo consulta local, gobierno abierto, que otra iniciativa que algunos municipios, gobiernos locales están tomando. Yo diría que el desafío es contextualizar. Es decir, es muy distinto un municipio que tiene alta población indígena, rural, a un municipio urbano. Y por lo tanto, los desafíos que va a enfrentar en torno al tema de la corrupción y en la relación de poder entre sector privado, sector público y municipio también son distintos. Y ahí necesitamos, yo creo, que la academia, de alguna manera, no solo el Estado, entregue profesionales y entregue estudios que ayuden finalmente a mejorar los equilibrios de estas relaciones. Yo no puedo entender la corrupción si no entiendo relaciones de poder que existen detrás. Y a mi juicio, ahí se juega un punto importante en la lógica local. Llego al consenso que todos plantean, no quise repetir lo mismo, pero agregaría este punto que para mí es súper importante. Muchas gracias, Emilio. Pasamos con la segunda pregunta. ¿Cómo debería organizarse el nivel local para lograr una atención eficaz en materia de anticorrupción? ¿Y hasta qué punto tiene lo necesario para combatir la corrupción en su misma organización? Comenzamos con Cintia. ¿Sí se escucha? Esa es una pregunta compleja porque con la falta de recursos que tienen los municipios, organizarse es bastante complejo. De entrada, yo creo que deberíamos de impulsar una política de participación ciudadana, de involucrarnos en las cosas que están pasando, que contrarreste décadas de una política pública nacional implícita de despolitización de la ciudadanía, de los mexicanos, ¿no? No se habla de política ni de fútbol ni de no sé qué en la mesa y nunca podemos hablar de política, nunca nos han enseñado a generar consensos, no nos enseñan a entender cómo funciona el cabildo. Es impresionante, yo tengo reuniones con empresarios de muy alto nivel, tengo reuniones con regidores y nadie sabe cómo funciona el cabildo. Y está hecho de tal manera que sea tan complicado de entender, tan complicado de participar, que la gente pues simplemente deja de hacerlo, ¿no? Hay otro tema que también se vuelve muy complejo, ¿no? Demandamos participación ciudadana, pero la mayoría de la gente no tiene tiempo tampoco de participar, ¿no? Entonces deberíamos de generar también sistemas donde la ciudadanía apoye o cree proyectos que lleven otros, o sea, generar más fundaciones locales, más ejercicios, observatorios locales, donde la ciudadanía que no tiene el tiempo de asistir pueda confiar que existe algún órgano que esté vigilando el tema de los recursos. Hay temas que son fundamentales que a nivel municipal no se han aterrizado, al menos en el estado de Quintana Roo, que no se han hecho bien. Todo este sistema de planeación que tenga su matriz de marco lógico, su presupuesto basado en resultados, etcétera, que se evalúe todo en qué se está ganando el recurso, que es algo que si se simplificara de tal manera que la ciudadanía pueda entender a dónde se está yendo el recurso y por qué se está gastando en donde se está gastando, sería mucho más fácil tener una participación activa, pero todo el tema político está hecho de tal manera tan crítica que es imposible entenderla.
Inclusive yo que trabajo en esto, de repente me aburro horrible y digo, esto es una tortura. O sea, darle seguimiento a los recursos es un rollo muy, muy complicado. ¿Cómo esperamos que la ciudadanía participe de manera activa en prevenir que el gasto se maluse? Yo insisto, ayer lo dije, tenemos que hacer anticorrupción desde la participación ciudadana, o sea, desde ver a dónde va el dinero y no con este enfoque como punitivo de recuperarlo, etcétera, sino de crear comunidad que esté participando activamente en la toma de las decisiones. Y eso, bueno, pues implica una política seria de Estado, ¿no? De cambiar la currícula escolar, donde los chavos empiecen a entender cómo funciona su municipio y todos entendamos muy bien cómo funciona para poder participar. Simplificar los lenguajes, o sea, sacan convocatorias que también son tremendamente aburridas de leerlas, nadie entiende cosas que deberían de ser muy, muy sencillas porque es nuestra vida diaria. Las regidurías deberían de ser abiertas, o sea, el tema de abrir el cabildo, de entender qué es lo que está pasando ahí, a nosotros nos ha llevado casi 1 año y medio poder tener un reglamento que nos permita ir a las sesiones de comisiones donde se toman las decisiones y que las calendaricen, que debería ser el mínimo básico de una organización. ¿Cuándo te vas a reunir? ¿En dónde te vas a reunir? ¿Y qué vas a discutir? No me puedo imaginar una empresa privada que tenga la incapacidad de hacer eso. Ahora, un municipio no tiene esa capacidad. Obviamente no lo hacen porque no quieren, porque así pueden tomar decisiones discrecionales. Entonces, abrir los espacios donde se toman decisiones para la ciudadanía junto con los otros 2 aspectos de educación, de cómo funciona el tema y de politizar a las personas, politizarlas en el sentido de análisis político, no de que sean capturadas por partidos políticos, yo creo que son como caminitos donde podríamos empezar a hacer que los temas anticorrupción fueran eficaces en lo local. Y obviamente una mirada a el buen uso de los recursos, sino una mirada a la persecución de la anticorrupción o esquemas de anticorrupción por el gusto de hacer anticorrupción. El 41% de las mujeres y el 35% de las mujeres en Aguascalientes, así nos dice la encuesta, 41% de las mujeres que fueron encuestadas y el 35% de los varones que fueron encuestados, en la encuesta estatal de materia anticorrupción y cultura de la legalidad, dicen que la corrupción ha crecido en el último año. Sin embargo, el 25% de toda la muestra ha participado en actividades que tienen que ver con cosas que parecieran muy sencillas para este auditorio, como solicitar información pública, participar en la creación de un plan de desarrollo, acudir a una audiencia con una autoridad municipal o estatal, y eso implica, desde luego, que la participación ciudadana no se da y que el contacto entre el ciudadano y su autoridad no es real. Adicionalmente, se refuerza en otra hipótesis que es muy vasta. Aquellos ciudadanos que no creen que la corrupción se ha incrementado o aquellos que consideran que se ha mantenido en los mismos niveles y que han participado adicionalmente en estas actividades que son simples y son sencillas, tienen una lógica de no creer que las instituciones son inherentes, las instituciones públicas son inherentes a los actos de corrupción. Y eso nos da a nosotros una expectativa y una hipótesis de cómo trabajar en el caso de Aguascalientes. Y me voy a volver a referir al modelo. Este modelo donde participan las autoridades municipales en el sistema local y particularmente en el comité coordinador, implica que las visiones de los municipios, sin necesidad de generar infraestructuras adicionales, burocráticas, ni tener relaciones de subordinación, puedan operar. De hecho, de las 29 recomendaciones que sacamos en el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes el año pasado, 5 por lo menos tenían que ver con información que los contralores municipales nos dotaron a nosotros, de investigaciones que ahí tuvimos. Una de las cosas que yo refuerzo es el modelo en Aguascalientes funciona y funciona bien, pero adicionalmente
en la lógica de los agentes posibilitadores, en la medida en que nosotros estamos más cercanos a la autoridad municipal y esa autoridad municipal empodera a algo que hoy por hoy no se vive, y es que sean verdaderos órganos internos de control, verdaderas contralorías que auditen, que supervisen y que fiscalicen los recursos de los municipios. En esa medida van a crecer y van a ser agentes de cambio local sin necesidad de generar otros nuevos paradigmas. Yo no visualizo en los casos concretos a la realidad de Aguascalientes, no visualizo ejemplos de comités de participación ciudadana en Pabellón de Arteaga o en Asientos o en el Llano, donde puedan influir, porque parte de las herramientas que tiene el sistema para hacer que los demás agentes, los entes públicos, funcionen en la lógica de atacar, de combatir, de prevenir y de sancionar la corrupción, es la cuestión mediática. Y yo no lo visualizo por las características geográficas, físicas de nuestra entidad. Y cuando me pongo a pensar en esta lógica, en entidades como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, pues se me hace más complejo la operación misma de los agentes. ¿Qué esperaría? Esperaría que los municipios se involucren. No comparto esa idea de sistemas municipales, pero sí comparto la idea de que los municipios deben de ser parte fundamental en el proceso mismo de la creación de la política pública, de la operación de los programas de combate a la corrupción. Ahí sí estamos completamente de acuerdo. Si nosotros no entramos en una lógica de buscar que la resistencia al cambio se combata, entonces no estamos combatiendo la corrupción. En Aguascalientes, las primeras cosas que hicimos cuando visitamos a los alcaldes era decirles la implicación que tenía el control interno en sus respectivos municipios, la relación que debían de tener con su órgano interno de control, lo que deberíamos de valorar como funcionarios públicos, la coordinación que tendríamos que tener entre las autoridades, porque pareciera que partimos de un sistema ideal donde las cosas se dan y en la praxis, la propia relación con los agentes que componen el comité coordinador, la relación con los entes públicos, en el caso concreto de Aguascalientes que tenemos 80 entes públicos, no se da solo por tenerlos en una instancia o por coordinarlos, sino por tratar de comunicarnos y de decir, el sistema debe de operar con la lógica de que todos hacemos de todo y el problema es de todos. Muchas gracias. Es una pregunta difícil, o sea, las tres preguntas la verdad son difíciles, pero esta como que me complejiza aún más. Yo comparto la mirada desde la ciudadanía, yo creo que es un punto a observar y un punto a desarrollar, sobre todo hoy día entendiendo el contexto de nuestras sociedades, que son sociedades en las cuales lo público ha perdido, entre comillas, valoración, valor y entendimiento. Es decir, hoy día la ciudadanía parece ser que no entiende muy bien o no comprende muy bien el concepto de lo que es público, de lo que es resguardar lo público. Y por lo tanto ahí, evidentemente, medidas de educación, de concientización son relevantes. Ahora bien, nuevamente recalcando que yo soy sociólogo, había una socióloga que señalaba que las transformaciones sociales vienen principalmente desde dos polos, desde el polo institucional y desde el polo de los agentes sociales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los tiempos de las instituciones sociales son muy distintos a los tiempos de los agentes sociales. Entonces, muchas veces no coinciden temporalmente cuando yo quiero implementar una normativa con un cambio conductual. Pero eso no implica que la iniciativa esté errónea o fallida, sino que de alguna manera cómo impulsamos o mejoramos para que esos tiempos coincidan. En ese sentido también es importante lo que al interior del municipio también se produzca. Y ahí me parece que más que herramientas que apelen a la sanción, tienen que ir a la prevención. Por ejemplo, yo creo en el establecimiento de sistemas de alerta temprana de riesgos de corrupción. Creo que es importante avanzar en este tipo de mecanismos que el mundo privado en algún tipo de empresa ha avanzado
y que debe ser de alguna manera conducido por actores que sean nombrados externamente, que puedan controlar, ¿no es cierto?, lo que pasa al interior del municipio. En los municipios de Chile existe un director, que es el director de control. Nosotros entrevistamos al director de control y la mayoría de los directores de control nos decían: yo lo paso mal en este trabajo, nadie almuerza conmigo, nadie me conversa. Y yo decía: estupendo, eso muestra, o estupendo en el sentido de la transparencia, malo en el sentido del clima laboral. Estupendo porque eso implica justamente que no hay interferencia, que a este funcionario o a esta funcionaria hay un cierto grado de autonomía en la manera en que no se juntan con él o con ella, que lo ven de alguna manera como un controlador interno y que es nombrado, en el caso chileno, por la Contraloría General de la República, órgano totalmente autónomo e independiente. Entonces, yo creo que van por instaurar, ¿no es cierto?, cierta herramienta de control, ciertas herramientas de prevención y otro tipo de medidas que tiene que ver con prevenir conflictos de interés a nivel local. Es decir, muchos hablamos de conflictos de intereses a nivel estatal, pero nuevamente la empresa, nuevamente el sector privado se sitúa territorialmente en un territorio. Y en ese sentido no es casual que ciertos funcionarios y funcionarias, por ejemplo, desarrollen consultorías para empresas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo regulamos la contratación de familiares? Y ahí se me imagina que deben aparecer ese tipo de medidas, ¿no es cierto?, que vayan en pos de ir mitigando riesgos de corrupción, más que la corrupción propiamente tal. Yo creo que a mi juicio, el hincapié o donde debe estar puesto el acento tiene que ver con implementar medidas tendientes a riesgos de corrupción al interior del municipio, concientización afuera, es decir, con la ciudadanía, y mejorar, ¿no es cierto?, la relación de poder que existe entre empresa, ciudadanía y municipio. No puede ser que la empresa conozca mejor el territorio que un municipio, que un gobierno local. O sea, ahora, no es el municipio el quizás llamado a resolver ese problema. Hay un problema de estatalidad, de Estado, que tiene que resolverlo. Cómo yo de alguna manera doto a un municipio para que tenga o posea mayor conocimiento del territorio que hoy la empresa. Un solo ejemplo para terminar. Las empresas mineras en Chile saben cuáles son en una región que acumula municipios como un estado acá en México, sabe la ruta patrimonial, la ruta arqueológica, los conflictos socioambientales, las ambulancias que necesitan tantos municipios, los colegios, los proveedores de salud. Yo no sé si un gobierno regional o un municipio posee esa información. Y eso nos hace, a mi juicio, pensar en un desafío mayor cuando queremos de alguna manera organizar formas que puedan mitigar corrupción y riesgos de corrupción. Muchas gracias, Emilio. Pasamos con Lourdes. Para que no se acabe la pila, la apagamos. Bien, retomando un poco lo que se dijo en la mesa, porque entiendo que también quieren que haya un poco de discusión. Sin duda, el contexto político de cada municipio es importante para el diseño de políticas, pero creo que cae en la visión relativista de la corrupción, los llamados enfoques culturales que se utilizaron durante muchos años para decir que la corrupción sirve para paliar las desigualdades, como dicen en Oaxaca, ¿no? Estos nuevos que llegaron no son como los de antes, porque hay que ser cuche pero no trompudo, ¿no? Eso dicen, no comparten, se roban y no comparten. O sea, aguas con la visión relativista porque no sirve mucho para hacer política pública. Lo mismo el análisis entre particulares. Las instituciones públicas están diseñadas para atender los problemas públicos y de ahí la tan necesaria y finalmente aprobada política nacional anticorrupción, para que ese sea el mapa de ruta de qué es lo que se tiene que hacer a nivel nacional, a partir de la definición de un problema público, ¿no? Ya se definió la corrupción de una manera muy compleja, pero está la definición y sirve. Y hay ejes estratégicos y hay acciones prioritarias. ¿Qué de estos ejes puede aterrizar a los municipios?
Decía en la intervención anterior, hay 4 modelos existentes ahorita en los municipios. El primero es el que plantea que la participación municipal sea revisora mediante los representantes de las áreas de control interno, ya sea la Contraloría o la Sindicatura. Esto representa un problema en términos de rendición de cuentas porque hay síndicos y hay contralores que dependen directamente del presidente municipal y otros que no. Y cuando tienen cierta autonomía, pues sí genera cierto contrapeso y puede vigilar. Cuando hay autonomía, pues puede hacer las observaciones y funcionar como un sistema de alertas quizá mucho más pertinente que si le estás tapando a tu jefe a riesgo de que te corra, ¿no? Los errores en el municipio. El otro modelo es participación municipal por representación indirecta, es decir, no permiten que estén todos los municipios, pero sí hay, como en el caso de Guanajuato, representantes regionales que participan y socializan los problemas municipales. Hay una participación testimonial en donde se les da voz pero no voto. No sé cómo va a funcionar, es el caso de la Ciudad de México, si algún día aprueban el sistema porque lo tumbaron con amparo, ya están volviendo a hacer la ley, pero está así contemplado en la ley. Y la otra, que es la mayoría, es la que sería como por contagio, es decir, hágase, aquí están las líneas, aquí están las prioridades. Eso sí, hay mucha preocupación de los secretarios ejecutivos, hagan indicadores. No sé cómo lo van a aplicar, no sé cuál es tu prioridad, pero hagan indicadores porque tienen que tener muchos indicadores. ¿600? 600 indicadores. Ojalá y eso se pueda revisar. Entonces, en esta situación, ¿por dónde empezar? Yo creo que hay suficiente información para hacer un diagnóstico. Se hizo una encuesta por parte del CPC Nacional, se hizo una encuesta por parte del PIRC, y ya sabemos cuáles son las problemáticas compartidas y cuáles son las problemáticas más sentidas en un contexto en el cual hay que agregar, no podemos no hablar del elefante en el cuarto, hay reelección municipal y eso genera otro tipo de incentivos en un contexto en donde no está regulado el dinero de las campañas políticas lo suficientemente agudo y lo suficientemente eficiente para que no haya clientelismo. Hay un gran problema de clientelismo y de desvíos de recursos entre sector público y sector privado a las campañas políticas. Y el tema del financiamiento político está pendiente y eso se tendrá que enfrentar. Y por otro lado, también tenemos el otro problema del crimen organizado, en donde si vemos el último proceso electoral federal, hubo 101 candidatos o personas que trabajaban en elecciones municipales asesinados. Entonces, eso es una realidad y hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, nosotros en la consulta que hicimos detectamos que podía haber 7 ejes de trabajo, que no los voy a desarrollar aquí porque me quedan segundos, pero que había 2 líneas transversales. La primera, rendición de cuentas, tanto interna como externa de los municipios, es decir, cómo se pueden generar formas de vigilancia entre quienes conforman el cabildo, obviamente generando la información pertinente, y vigilancia externa entre los otros poderes públicos y la ciudadanía en general, y ahí hay mecanismos. Una es rendición de cuentas, otra es participación ciudadana. ¿Y qué se puede hacer de manera preventiva? Pues básicamente 4 medidas iniciales. Primero, tener perfiles de puesto y criterios para la profesionalización, no necesariamente no familiares, porque en un municipio muy pequeño, en el caso de Oaxaca, tengo un amigo que se llama Juan, porque entre los primos se casan, ¿no? Señor Juan se llama. Entonces, hay casos Juan, que si Juan está profesionalizado, pues qué importa que trabaje para el señor Juan, ¿no? Política de participación ciudadana vinculante. Es interesante ver la encuesta de INEGI para los que quieran ver más la cantidad de procesos de consulta y participación que se hacen a nivel municipal para obra pública, para salud, para educación. Pero ¿qué pasa con esos procesos, ¿no? ¿Qué tipo de participación se está planteando? Tiene que ser vinculante. Que haya una simplificación administrativa para hacer las administraciones más eficientes y que haya buenas prácticas de contabilidad, manejo presupuestal y adquisiciones. Esos son los focos rojos que hay en los municipios
y quizá por ahí se podría empezar. Pasamos con Jorge. Bueno, a ver, ¿qué tiene que hacerse o cómo debería organizarse a nivel municipal? Como decía, México es uno de los países más estudiados, hay gente que dice que sobreestudiado, no lo sé. Pero, lo que sí es cierto es que dentro de los índices que tenemos, ustedes checan las últimas encuestas, había unas encuestas muy buenas que hacía Transparencia Mexicana, que era la encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, la siguen encontrando, 2001, 3, 5, 7 y 10. Y después en el INEGI está el ENSIG, que es la encuesta de calidad de impacto gubernamental, y también el módulo 5 del ENVIPE, la de victimización. Todas esas pueden hablar justamente, para poder saber qué es lo que debemos hacer, tenemos que empezar a ver justamente cuáles son las características de la corrupción. Y el problema es que cerca de 6 de cada 10 casos de corrupción tienen que ver con los cuerpos de policía. Y los cuerpos de policía que tienen la tendencia o el incentivo para ser menos profesionales o más fácilmente capturables, particularmente en municipios lejanos. Bueno, aquí San Juan de los Lagos, que ustedes saben que está muy cerca, tiene la policía intervenida, también fue Tlaquepaque, y seguramente no son los únicos casos que tenemos. Entonces, imagínense el nivel de problema al que nos enfrentamos. Ahí pueden ustedes ver cómo 2 de cada 10 personas en la última del MVP supieron de una persona familiar o amigo de un caso de corrupción. O sea, no se imaginan, sino supieron un caso, y 1.5 de cada 10 lo sufrió en carne propia. Y la mayor parte de los casos de corrupción justamente ocurren cuando se multiplican las posibilidades de interacciones. 3 tipos de corrupción. Cuando estás en la corrupción, que es la captura del Estado, ese círculo no se entra, naciste en él o a menos que tengas un presidente amigo que te ayude con las desincorporaciones, pero estás en la corrupción. Cuando buscas a la corrupción, que es cuando vas a la ventanilla a ver cómo le hago para que se arreglen las cosas, o cuando la corrupción te busca a ti, cuando te encuentra en todos los lugares en la calle, cuando te encuentra con el oficial de tránsito, cuando te encuentra con el policía que te quiere, si eres joven, particularmente te quiere sacar el poquito dinero que traigas con tal de no llevarte los separos. Si estás tomando una caguama o fumando un cigarro, te va a tratar como si fueras el peor de los narcotraficantes, pero que con ellos sí seguro que no se meten. ¿Cómo combatir entonces dentro de este ámbito la corrupción? Bueno, el combate a la corrupción definitivamente pasa por el ámbito municipal, pero de ahí extrapolar que pasa por constituir comités de participación ciudadana municipales es una reverenda tontería. Y lo he dicho en palabras más fuertes en otros foros. ¿Por qué? Porque se han vuelto lugares privilegiados de captura, y esto se los pueden decir desde el Estado de México mis colegas que estuvieron ahí, y se los puedo decir yo con el caso de Tlaquepaque, que por fortuna ya dejaron de hacer el ridículo, porque son justamente cuando llegan personas que están debidamente metidas ahí por los intereses que están buscando, que simple y sencillamente les legitimen, y si esa va a ser el combate a la corrupción, mejor que no haya, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver pensando en eso? Pensemos en las causas de la corrupción a nivel de calle. Amplio grado de discreción en la aplicación de la norma. Complejidad o ignorancia sobre la norma que aumenta la asimetría de poder entre el ciudadano y el que la aplica. Ausencia de supervisión sobre los agentes públicos, porque son tantos que justamente es muy difícil supervisarlos. O peor, si forman parte de una red de corrupción, que casi siempre es la norma, esos funcionarios, esos policías que están llevando dinero a un lado, no se lo llevan a su casa. Ese dinero acaba en el cajón mágico de sargentos o de capitanes que todos los días en la noche abren un cajón y está lleno de dinero, lo sacan, lo cierran y al día siguiente hacen lo mismo y se sigue llenando. O sea, si esas personas lo hacen no es porque tengan demasiada iniciativa, no. En realidad, a veces, el que tengas un mejor crucero, el que tengas una motocicleta, el que tengas un arma, depende de una mordida que ellos mismos tienen que darle a sus superiores y la cual tienen que resarcir. Entonces es muy lamentable. Como odio esto del reconocimiento facial, porque tengo que hacer tomar un horrible selfie cada vez para abrirlo, y luego darle la vuelta, carajo, ya se carajo. El caso es que justamente ante esa dificultad de supervisión se generan estas cosas. Hay una ecuación muy famosa de Clifford que tiene que ver justamente con la corrupción, la cual puede rescatarnos, ya tiene muchísimo tiempo, es creo del 76 o del 78, pero efectivamente lo que ocurre porque hay un monopolio de la autoridad. Si logramos nosotros propiciar al ciudadano alternativas para que no tenga que necesariamente el funcionario in situ cargarle la multa, sino que lo pueda pagar en línea, podemos reducir la corrupción. Ya sé que en los municipios más pequeños no hay internet,
no importa, en el 85% del país sí la hay, suena muy feo, pero tenemos que aplicar un principio de Pareto, tenemos que irnos en los lugares donde sí podemos generar un impacto. Tenemos que también generar los incentivos que logren justamente que los oficiales o que los burócratas tengan más que perder, porque muchas veces hacen muy fácil renunciar a esos cargos tan poco remunerados. Se acabó el tiempo, es muy polémico este caso. Muchas gracias. Ahora la última pregunta antes de pasar a preguntas del público. ¿Cómo sabemos o sabríamos si el nivel local está haciendo algo eficaz en el combate a la corrupción? ¿Cuáles serían los resultados que se esperarían? Empezamos con Emilio. Sí, yo voy a tratar de aclarar un poco esta idea de... Yo no creo que la cultura pueda explicarlo todo. De hecho, yo tenía un profe que me decía que cuando uno recurría a la cultura es porque se quedó sin explicaciones. Porque todo es cultural, finalmente. Lo que yo estoy tratando de plantear es lo siguiente. Y a propósito del ejemplo de Oaxaca, es justamente si yo aplico una política de no contratación de familiares sin entender el contexto, dejo a muchos municipios sin la posibilidad de contratar. Y lo que hoy día ha estado como tendencia dominante desde las disposiciones de organismos internacionales como Transparencia Internacional, del cual yo fui parte, Banco Mundial y otros, tiene que ver con una cierta hegemonía de aplicar ciertas políticas, que no, a mi juicio, no tienen la lectura suficiente con el contexto local. En Chile se aplicó una ley de lobby donde regulaba la reunión, por ejemplo, entre autoridades y ciudadanos, y usted va a municipio y no hay ninguna reunión de lobby registrada. La pregunta es que no hay lobby ahí, no, es que es más fácil para la persona ir a la casa del alcalde o a la casa del concejal a reunirse con él. Entonces, ahí ese es el tipo, yo digo, a mi juicio, de reflexiones que uno tiene que llevar cuando está justamente discutiendo este tipo de temas, que no es llegar y aplicar ciertas recetas. Tema de la participación, a mí me parece súper interesante. ¿Cuándo la participación es real o no? Cuando vota, cuando es vinculante, no necesariamente, porque el votar puede incluso reproducir una lógica neoliberal de competencia en diferentes iniciativas por el voto. Entonces, la participación es un camino, un proceso de educación, un proceso de empoderamiento, un proceso justamente que, como decía acá, de posibilidad de obstaculizar ciertas capturas, yo diría, políticas, o posibilidades de captura política, de espacios de captura política. Entonces, con respecto a la pregunta específicamente, yo creo que es difícil evaluar finalmente o el nivel de impacto que tengan a priori esta iniciativa. Porque si yo dijera que puedo evaluarlo post, iría en contra de los propios argumentos que yo he planteado, es decir, que podemos poner una medida y evidentemente evaluar esa medida. Cuando yo lo que justamente he dicho que una medida nacional, federal, va a tener diferente impacto en diferentes lógicas territoriales y en diferentes lógicas locales. Y eso no es cultural, porque es político, porque es económico, porque alude finalmente a formas de interactuar que tienen componentes históricos, que tienen también componentes culturales. Lo que tampoco quiero decir es que no haya, o que no se puedan construir elementos nacionales, unitarios o federales sobre política anticorrupción, sino cómo conversamos este nivel nacional con este nivel local. Y eso es lo que a mi juicio ha faltado muchas veces en América Latina específicamente. ¿Por qué? Porque a mi juicio hemos incorporado muchas veces para aportarnos bien frente a los países dominantes ciertas medidas que nos puedan de alguna manera presentar como modelo a seguir. Yo vengo del país modelo, se supone, y el país modelo de la noche a la mañana se rompió. Entonces, yo creo que ahí nos falta todavía una mirada más crítica, ¿no es cierto?, al observar cómo vamos a incorporar finalmente el tema de ley de transparencia. ¿Discutimos desde América Latina la pertinencia de la ley de transparencia? No. ¿Ley de responsabilidad de personas jurídicas? No. Porque fue una imposición de la OCDE para entrar a la OCDE. ¿Ley de lobby? No. Fue de Estados Unidos y fue de otros países. Entonces, yo lo que trato en el fondo de plantear es cómo nosotros desde acá, aparte desde lo local también, podemos generar políticas propias. Tenemos autonomía para generar iniciativas
que vayan mucho más allá del reglamento, que vayan mucho más allá de las leyes, que incluso vayan mucho más allá de una política pública. Es decir, una buena iniciativa no necesita un reglamento. El rendir cuentas no tiene que ser una medida administrativa que necesariamente esté dictada desde arriba. Una rendición de cuentas, ¿cómo la hacemos en un territorio disperso geográficamente como los territorios latinoamericanos? ¿Lo hacemos por internet? ¿Lo hacemos una vez al año? ¿O va la autoridad a los territorios a rendir cuentas sobre lo que está haciendo? ¿Y sobre qué van a rendir cuentas? ¿Sobre lo que hizo? Porque eso puede ser campaña electoral. ¿O sobre lo que hizo mal y sobre lo que hizo bien? Entonces, yo lo que trato de establecer un poco es que pongamos un ojo crítico también a la iniciativa. Que de alguna manera no la internalicemos acríticamente, sino que pongamos en contexto la situación. Entendamos que la corrupción no se puede entender si no se entienden también los procesos políticos, económicos y sociales que hay detrás. Es distinta la corrupción en un modelo hoy día capitalista neoliberal a la corrupción en un modelo de sustitución de importaciones como en el caso latinoamericano. Hoy día es totalmente diferente y eso a mi juicio no se puede de alguna manera desligar. Muchas gracias, Emilio. Pasamos con Lourdes. Gracias. ¿Cómo saber si se está combatiendo? A ver, creo que sería un error pensar que si se aplica la política nacional se va a aplicar por igual a todos los niveles de gobierno. Creo que eso estaría destinado al fracaso. Entonces creo que se debe pensar en un modelo de aplicación gradual. Hay muchas buenas prácticas que no hemos dicho, de transparencia, de fiscalización en los municipios, que desafortunadamente no tienen continuidad. Hay, por ejemplo, recuerdo ahorita una plataforma que fue premiada en el municipio de Querétaro, de compras públicas, que estaba georreferenciada con las facturas y con los precios. Pues, tristezas de la vida, se premió este proyecto, nueva administración, vaya, ya. Hubo otro proyecto que también fue premiado en Oaxaca, que subió toda la información de las participaciones de los 570 municipios y que se tardaron 4 años en el sexenio de Gabino Cue en subir esa información. Llegó el hijo de Muratito, ya no están alimentando. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no tengan estos avances fragmentados en el nivel municipal? Creo que tendría que ser una buena ruta, una ruta compartida, el que cumplan con mínimos de transparencia, no en la burocratización que tenemos ahorita de una plataforma que es muy difícil de gestionar, sino que de manera proactiva los municipios ofrezcan esa información a la ciudadanía, que mejoren la gestión dentro de los municipios y que tengan procesos simplificados para que la ciudadanía pueda enterarse. Creo que si vemos la encuesta de INEGI de municipios y delegaciones, ahí podemos ver, les doy la cifra rápido, cuántas solicitudes de transparencia hubo. Bueno, hubo primero de participación, 65.2% de los municipios incitan a mecanismos de participación ciudadana, pero el 78% tienen que ver con obra pública, ya sea por demanda o por oferta. 53% con seguridad pública, 52% con salud, 52% con educación y 48% con desarrollo social. Eso nos habla de algo, ¿no?, en cuanto a prioridades. Y en cuanto a solicitudes de transparencia, 6 millones de solicitudes de transparencia a nivel municipal. Eso también nos está diciendo algo. No sabemos qué información les dieron, si tiene calidad, o sea, no sabemos qué pasó, pero por lo menos hubo 6 millones de personas que quisieron acceder a información. Entonces, por ahí hay pistas. Creo yo que por ahí se podría empezar a implementar esta política. ¿Cómo saber si se tiene éxito o no? Creo que es mucho más complejo, porque para una elección es fácil. O sea, ¿el resultado es confiable, sí o no? Para la información es fácil. ¿Te dieron o no te dieron la información? Para corrupción, con tantas aristas, ¿a partir de qué momento vas a saber si estás avanzando o no? Alguien dirá que es confianza, alguien dirá que es credibilidad, ¿no? Alguien dirá que tiene otros datos, quién sabe. Pero creo que sabemos por lo menos los mínimos indispensables, que es tener información
para saber qué es lo que está pasando en la gestión administrativa y el ejercicio del poder. Muchas gracias. Jorge. Gracias. Miren, aquí tengo yo una duda, un problema existencial, porque siempre he sido fanático de las encuestas y los numeritos por la formación profesional. Sin embargo, recientemente pensando justamente sobre el enfoque de la corrupción, es muy importante que tengamos esas encuestas, esos índices, pero el problema es que nos hemos dedicado demasiado profundamente a la epidemiología de esta enfermedad y no le hemos dedicado tanta atención a la etiología de la enfermedad, o sea, las causas en torno de las cuales justamente ocurren esto en diferentes ángulos. Porque al final de cuentas no importa si el niño tiene 39 o 40 grados de temperatura, lo que importa es que sabemos que tiene demasiada y que hay que bajársela. Entonces, creo que lo que podemos hacer, además de estar siguiendo con las mediciones que tenemos, es poner cada vez más énfasis en los mapas de riesgo, poner más énfasis en el análisis de las dinámicas que motivan este tipo de conductas y abusando del término que ahorita está de moda, hackeando los procedimientos municipales. ¿Por qué se hace así? Preguntarse por qué es así. Por ejemplo, el día de hoy no nos pudo acompañar un compañero de Zacatecas porque están presentando un amparo contra la designación ilegal de un auditor y tuvo que regresar a ratificar bueno, es que ¿qué tienes que ratificar? Dese por ratificado, aunque hasta menos que me desista. Pero en realidad los procesos están diseñados justamente para desincentivar la participación, para hacer un camino que pudiera ser entre dos puntos más sencillo, hacerlo cada vez más complejo, tortuoso y sujeto a aduanas de captura, en donde más cada aduana de captura, cada aduana de funcionario público es una aduana en la cual hay que pagar. Entonces, justamente tiene que ver con esa expresión de la cual se ha usado mucho de simplificación administrativa, pero efectivamente también tenemos que pensar que muchos trámites no tienen ninguna razón de ser más que enriquecer a alguien, porque de repente cuando te pones a leer como no abogado las leyes y dices, ay mira, qué tonto es el Congreso, diseñó esto y aquí dejó una laguna, pero ¿cómo se le ocurrió? Qué tonto. Entonces un amigo abogado muy cínico me dice, qué bueno que no sirve, porque si sirviera no serviría. O sea, en realidad el propósito de la norma no es reglar mejor la comunicación y la convivencia entre ciudadanos y autoridades, sino generar lagunas en las cuales justamente aquellas personas faltas de ética y ansiosas de dinero, independientemente de la profesión que sean, van a buscar abusar consistentemente. Entonces, por ejemplo, el caso muy claro ahorita que estamos discutiendo la cuestión de la marihuana y lo que tiene que ver justamente con la reforma policial y cómo los policías la reforma de consumo, y cómo los policías justamente agarran a los jóvenes y te meten igual por una cantidad de importación que es francamente ridícula. En este estado sé que tienen un problema muy importante de las drogas y eso justamente propicia corrupción, porque les dan la posibilidad de meter igual a un muchacho que a un narcotraficante. Entonces, en la medida en que veamos justamente desde la etiología las causas de lo que ocurre, la forma en que cada una de estas dinámicas de corrupción pasan, porque bien decía el día de ayer, y también platicábamos en la comida el día de ayer, David Arellano, quizás lo de corrupción, aunque venga en singular, debemos de comenzar a pensar en plural, justamente como un tipo de enfermedad que tiene tantas mutaciones tan diferentes como el cáncer, que la mejor medicina para un tipo no le hace absolutamente nada a otro. O sea, tenemos que pensar justamente cómo atacamos cada una de ellas y la corrupción a nivel de calle, por el impacto que tiene en el eto ciudadano, la falta de confianza en la autoridad y además la promoción de mafias que secuestran el espacio de lo público es suficientemente grave tanto como la captura del Estado. Un minuto. Muchas gracias por haber invitado. Cintia. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Es muy, muy, muy complejo ver cómo vamos avanzando, ¿no? También como Lourdes decía, ¿cuándo nos damos cuenta que este sistema sí está funcionando? Porque es tan complicado y hay tantas aristas y tantas corrupciones y tantos mecanismos de rendición de cuentas de participación ciudadana que, bueno, ahorita ya empiezan como a funcionar, cambio de administración y se vuelven a caer, entonces es como que damos un paso, dos para atrás, tres para adelante.
Yo creo que vamos a empezar a ver que las cosas cambian o a ver que el sistema está funcionando, y a lo mejor ni siquiera es por el mismo sistema, sino porque estamos poniendo la discusión en la agenda pública lo nocivo que son las prácticas políticas y sociales de este país. Entonces, a lo mejor el sistema es un reverendo fracaso, pero ya que lo estamos hablando y hablando y hablando, empezamos a generar un montón de conciencia que nos puede llevar a otra forma de actuar. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de que estamos avanzando cuando las ciudades empiezan a funcionar, cuando las calles empiezan a tener luz, cuando los parques empiezan a estar cortaditos, cuando las escuelas empiezan a funcionar, cuando empezamos a reducir la desigualdad. Yo creo que uno de los grandes, si no es que el más grande de los problemas que hay en este país es la desigualdad. Y de la desigualdad es que se da todo lo demás. O sea, no puede ser que tengamos al hombre más rico del mundo en este país y a la mujer más pobre del mundo en el mismo país. O sea, estas grandes desigualdades son las que fomentan la corrupción, las que hacen que las ciudades se dividan, las que hacen que algunas partes de las ciudades vivan como en primer mundo. O sea, en Cancún es impresionante, hay una zona que es wow, y hacen procesos de participación ciudadana y de inclusión y todos son felices, y hay escuela y hay y te cruzas la calle y estás en una zona donde la gente no tiene acceso a absolutamente nada. Y la gente que vive de ese lado sale del lado multimillonario, lo sacan en tortons como si fueran vacas. Y la gente que está del lado de la riqueza dice, ay no, pero mira cómo estamos creando comunidad. Pues sí, estás creando comunidad para los que son iguales como tú, ¿no? Para los que tú consideras que tienen el derecho a vivir una vida de derechos. Entonces yo creo que, insisto, la corrupción o las corrupciones no debería de ser nuestro foco, sino la calidad de vida de las personas, cómo va mejorando la calidad de vida de las personas, cómo van mejorando las ciudades, cómo van mejorando esos territorios donde estamos, y nos van dando, y las autoridades están resolviendo verdaderamente las problemáticas comunes, no las privadas, porque las privadas ya se resuelven y se resuelven muy bien. Las privadas se resuelven con corrupción y están muy bien y están generando un chingo de dinero. Ay, perdón. Están generando... Eran más chingos. Están produciendo, ¿no? Ese no es el problema. No es que las empresas no están produciendo. Claro que están produciendo muchísimo. Vamos a empezar a ver que esto funciona cuando aquellos que están siendo excluidos por culpa de la corrupción, como decía el libro de ayer, empiecen a dejar de estar menos excluidos, y la problemática de las ciudades y las administraciones de las ciudades o los municipios empiecen a resolver también la problemática de la gente que no está en el sector privilegiado. La verdad es que, como los que me antecedieron, la respuesta no es sencilla y creo que se vuelve tan compleja. También entiendo que muchos seguiremos recurriendo a las encuestas para ver cómo se sigue midiendo esa curva de la percepción, de la prevalencia, de la incidencia como un factor detonante, pero también recurriremos a cuestiones cualitativas de ver si en algún municipio, por ejemplo, después de haber señalado en el sistema que no deben de tener sesiones secretas de cabildo, por ejemplo, se siguen dando o no esas prácticas que pudieran ser perturbadoras, ¿no? Disruptivas, corruptas. La lógica sería atender un mayor entorno y, como decía Cintia, en la medida en que la calidad de vida se mejore, pues sin lugar a dudas habremos hecho un cambio fundamental en el tema de combate a la corrupción. Ya lo decía yo, en la medida en que participemos en las actividades públicas, pues entonces nos vamos a involucrar y vamos a ser conscientes de los resultados o los no resultados de gobierno, y podemos tener la mayor cantidad de leyes. En el estado de Aguascalientes ya estamos casi llegando a las 200 leyes estatales, y en la medida en que tengamos una ley de participación ciudadana que fomente y que no sea simbólica, pues en esa medida habremos de haber entrado a la actividad pública y combatido o no los actos de corrupción.
quisiera quedarme con una idea fundamental. En la medida en que las instancias, los entes públicos, comprendamos que en esta lucha no estamos solos, que tenemos que ir sociedad y gobierno en esta lógica en la que ya nadie es superior jerárquico a mí y que el compromiso es atacar de tajo la corrupción, en esa medida creo que se van a notar los cambios, pero habrá que ver si estos 600 indicadores que bien decía Lourdes nos dan como para saber si vamos mejorando o si definitivamente estamos igual o vamos de mal en peor. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quiero pasar a preguntas de la audiencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, siguiendo un poquito la discusión sobre que nos hemos enfocado tanto como en la epidemiología de la corrupción y no tanto en la etiología, y que también tiene que ver muchísimo con el tema de la calidad de vida. Creo que la pregunta que nos planteó la doctora Elizabeth sobre cómo podemos medir si el combate a la corrupción ha sido eficaz, quizás haya quizás yo difiero en que se debe de medir a partir de si la calidad de vida ha aumentado, porque quizás tengamos que empujarla primero para que podamos ver cambios en los indicadores de corrupción. Y bueno, ya como acotándolo un poquito más, ejemplificando, nos vamos, por ejemplo, a las mordidas, ¿no? Te para un tránsito y, tus opciones es o pagas 200, 300 pesos para que no te lleven a los separos, y ahí hay un problema porque te estás encerrando en un marco conceptual de si vas a ser corrupto y vas a participar en eso o no, cuando en realidad estás como teniendo este trade-off entre pagar 300 pesos e ir a que se pongan en juego tus derechos humanos, ¿no? En los separos. Entonces, creo que para empezar tenemos como que una limitante muy importante, que es como el marco conceptual de la corrupción, y que claro, bueno, o sea, son muchísimas las formas de ver los actos de corrupción, ¿no? Las corrupciones. Quizás esta solo es una pequeña forma de verla, ¿no? Pero bueno, primero tenemos como que un problema en el marco conceptual, que creo que también sería muy bueno como discutirlo. Y en segundo lugar, creo que muchísimos de los indicadores son a partir de la percepción de la corrupción, ¿no? Entonces, quizás no es, bueno, es relevante, yo creo que es sustancial, por ejemplo, las relaciones que se hacen con todos los funcionarios y funcionarias públicos. Entonces, pero también forma parte todas estas condiciones físicas de las instituciones, ¿no? O sea, tú vas a presentarte ante ventanilla para solicitar un X procedimiento y tú te enfrentas, bueno, en primer lugar, ante la burócrata o burócrata, y también el entorno físico del lugar, ¿no? Es decir, tenemos políticas públicas, por ejemplo, de cómo cambiar la percepción, no sé, en cuanto a felicidad, y vemos, por ejemplo, gobiernos que implementan políticas de que empiezan a pintar casas y empiezan a poner todo muy bonito, el entorno físico, y cambia muchísimo la percepción y muchísimo las relaciones sociales, ¿no? Entonces, quizás también es muy importante empezarnos a dar cuenta de que los servicios que provee el municipio o el gobierno en general pueden cambiar también la percepción de corrupción y por tanto los indicadores. Entonces quizás no sea tanto como una cosa, más bien, la calidad no es como lo final, sino puede ser algo causal, ¿no? Entonces creo que voy más enfocado a las relaciones sociales que se empiezan a hacer entre las personas, ¿no? Y al entorno físico y al problema del marco conceptual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Buenas tardes. En esto del combate a la corrupción a nivel de calle, el rol de la denuncia de los ciudadanos en materia, creo que fue a lo mejor un ausente en la discusión. ¿Cómo incentivarla, cómo protegerla, cómo normalizar la denuncia? No nomás
Quedémonos con la idea depresiva de que el diagnóstico nos hace sentir así oprimidos o esclavizados a cómo nos liberamos a lo mejor de todos estos procesos. ¿Cómo incentivar la denuncia o cuál es el rol de la denuncia en esto de la corrupción a nivel de calle? Sí. Hola, buenas tardes. Pues como en la mañana me tocó estar en el coloquio, vuelvo a repetir mis palabras en el sentido de que los ponentes de la mañana y los presentes ahora tienen las piezas de un rompecabezas muy claras. La cuestión es encontrar cómo armarlas adecuadamente. Todos absolutamente tienen la razón y un juicio muy claro de lo que está sucediendo. En la Unión Europea acaban recién de autorizar una directiva, la 1937 de 2019, así se llama, diagonal 2019, que tiene que ver con la protección a denunciantes. La ACFE, una asociación en contra del fraude, tiene la estadística muy clara que todo lo que se detecta de fraude viene producto de denuncias, un 70% versus una auditoría, ¿correcto? De manera que estas líneas de denuncias y este blindaje de protección a denunciantes son realmente un antídoto muy importante para combatir la corrupción. Y no se requiere de tanta burocratización gubernamental, ni de tantos indicadores, ¿verdad?, ni de tanto costo presupuestal para encontrar esta solución. Es el propio ciudadano. Jamás va a haber un presupuesto que alcance para que pongan supervisores o auditores gubernamentales, que además habría que ver quiénes están certificados y quiénes no para ejercer esa profesión, y lo hagan de manera atinada. Entonces, pues, lo que Emilio comenta del tema de la denuncia y lo del compañero, a mí me parece que es un antídoto letal. Lamentablemente, en la estructura política, eso no cuenta. O sea, ¿por qué? Porque afecta intereses, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que realmente yo considero que habría que ser muy puntual. Por otro lado, lo que se establece acerca de normas y de las lagunas que existen, efectivamente, ese es un grito que está desde hace muchas décadas. No sé si hay lobby para cuando hacen las leyes y los grupos de interés de manera facciosa estimulan a los congresistas para que dejen esas lagunas, ¿correcto? Eso es una práctica muy común en el tema fiscal, pero muy común, ¿correcto? De eso viven muchos asesores fiscales, ¿sí? Entonces, aguas ahí con eso es algo estructural que daña realmente a todos estos sistemas. Y bueno, la participación ciudadana, que con todo respeto para algunos ciudadanos, ¿verdad?, no es más que una simulación, ¿correcto? Porque efectivamente, lo que dice el compañero, en relación a personajes que solamente están en la búsqueda de un estatus, ¿verdad?, de poder, al tener información para su beneficio propio o de los grupos que representan, ¿correcto? Entonces, yo realmente los felicito y admiro mucho el trabajo de todos como investigadores, ¿verdad? Solamente falta armar ese rompecabezas. Eso es lo grande, ya lo tienen, vamos, hay que armarlo. Muchas gracias. Muy brevemente, no todos los índices son los de Transparencia Mexicana, también están los índices de Global Integrity, y justamente los índices de Global Integrity se basan en la parte contraria, no solamente en la percepción o la incidencia de la corrupción, sino en las capacidades estatales para combatirlo. Por lo tanto, quizás el camino que justamente tendríamos que hacer para poder ver cómo vamos avanzando es analizando cuál es el catálogo del mapa de riesgos de corrupción, cuál es la dinámica que caracteriza a cada uno de ellos y las medidas que hemos tomado con respecto de cada uno de esos riesgos. Si hemos tomado medidas para acotarlos, incrementar el riesgo, aumentar el costo intrínseco en el que tiene que incurrir el funcionario para poder dar ese favor indebido, aumentar la exposición, todo eso ayuda.
El populismo penal, por otra parte, no ayuda absolutamente para nada, más que para los diputados salgan a decir que están tomando ahora sí en serio, ¿no? Ahora van a ser 400 años por feminicidio, ¿no? No, pues de los que agarres, lo cual me lleva a la denuncia. ¿Qué incentiva la cultura de la denuncia? Una cosa muy sencilla, la cultura de los resultados. A nadie le gusta perder el tiempo. Y la gente no va a denunciar a menos que se dé cuenta que efectivamente esa denuncia tiene un tratamiento humano, no son revictimizados y efectivamente están encontrando resultados. Si no, simple y sencillamente la denuncia sirve para llenar escritorios, archiveros aquí y en todas las fiscalías. Y todo el tiempo dice, denuncien. No denuncien. Van a perder el tiempo. Fíjense qué grueso que lo tengo que decir. Van a perder el tiempo y van a arriesgar la vida. En la medida en que estemos protegiendo justamente a los denunciantes y estemos haciendo que nuestro porcentaje de abateo suba, entonces sí podemos comenzar a pedir a la gente que denuncie. Porque la verdad, los índices de impunidad hacen ver que en realidad estás perdiendo el tiempo y en algunos casos, efectivamente, puedes estar arriesgando la vida. ¿Y quiénes son los que hacen lobby con los diputados? Pues los propios diputados son los representantes de esos grupos. Entonces no necesitas tú que llegue un lobby. Ellos mismos están ahí justamente para representar los intereses de un partido que también tiene ayuntamientos. Por eso les lavan las cuentas públicas cuando llega el caso. Entonces son los mismos, justamente están ahí para dar proteger el tejido de impunidad. Eso es todo. Nada más con respecto a la denuncia, en la actual administración federal hay una especie de obsesión por la denuncia, de hecho. O sea, siempre hay que denunciar, y en el Plan Nacional Anticorrupción hay la delación premiada, y hay un debate interesante sobre cómo se implementaría en México. Pero nada más quiero recordar casos como el de Paulo Díez Gargari, que fue el que denunció OHL y le sembraron un arma y lo llevaron a un cepado a la PGR y casi lo desaparecen. Si no es porque un comercio grabó al policía, que lo pueden ver, en YouTube, así, un policía disfrazado de civil, ya vi, el arma la meto en el coche, y si no es por ese negocio que filmó eso, quién sabe dónde estaría Paulo. Entonces, yo creo que denunciar sí, pero ¿para qué y cómo? Hay que proteger a los denunciantes y hay que aprender de la experiencia mexicana, porque en el sexenio de Calderón se instauró el programa de testigos protegidos y fue una fuente de delación y de injusticia enorme que costó carísimo al erario. Entonces, aguas, la denuncia tiene que servir para algo, tiene que detonar investigaciones y tiene que dar resultados, si no, ¿para qué? Yo me quiero centrar precisamente en la pregunta que hacía nuestro presidente del sistema estatal, el de la denuncia. En la Secretaría Ejecutiva nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado muchas veces si tenemos que darle mucha rapidez al sistema 5 de la plataforma o si nos paramos un poco. Al principio teníamos la hipótesis de que queríamos ser la primera entidad en lograr el sistema 5 en la plataforma digital estatal porque creíamos que la denuncia nos iba a potencializar los resultados en el combate a la corrupción. La encuesta estatal que hicimos y los resultados de la información que procesamos con el informe del Comité Coordinador del año pasado nos demuestran que a mayor número de denuncias no ha correspondido la misma cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando menos en Aguascalientes. Y encontramos, por otro lado, que las auditorías sí son un medio eficaz para combatir la corrupción. Lejos del dato, en concreto es 7 de cada 8 sanciones que hay en Aguascalientes provienen o tienen un origen como la auditoría. El 96% de los servidores públicos que han sido vinculados a una responsabilidad administrativa es porque se dio a partir de una auditoría. Y eso implica, a lo mejor, que el sistema 5 debe ser más pensado precisamente para que estos componentes, que si bien tiene una bondad, el hecho de que en una plataforma digital yo vaya, facilite ubicar un ente público y pueda mandarla a COSIO, a Rincón de Romos, a un organismo público descentralizado o un órgano constitucional autónomo, pues puede correr el riesgo, como decía Jorge, de estar generando, como en algunos casos ha sido, las solicitudes de transparencia. En todo caso, es potencializar los mecanismos y los procesos, ¿no? En el caso de los órganos internos de control municipales y estatales, en la medida en que ellos tengan la capacidad
de generar esos cifras y además de generar esos cifras, dar un resultado final, pues en esa medida vamos a combatir la corrupción. De lo contrario, la denuncia se vuelve un mero, una mera verborrea. Muchas gracias. Con respecto a las mediciones, yo nunca estuve de acuerdo, la verdad, con el índice de transparencia internacional, siendo que lo desarrollaba para Chile, porque siento yo que las preguntas sobre percepción, sobre todos estos temas, tienen un problema de sesgo, de deshabilidad moral, y eso es muy difícil de controlar en encuestas. Además, el índice de transparencia internacional no hace preguntas directas, recoge a partir de una serie de otras encuestas el indicador final, que además se le pregunta a la élite económica y política de un país. No es una muestra representativa, son periodistas, políticos, ¿ya? Economistas, ¿ya? Y además el índice tiene un origen bien, yo diría que hay que estudiarlo, como decía ayer el profesor David, del Banco Mundial. O sea, en el fondo había que mostrar qué países eran confiables donde yo podía hacer inversiones. Y eso es lo que muestra. En términos de la investigación que nosotros llevamos a cabo, nosotros no preguntamos directamente por corrupción, pero apareció un experimento bien importante. Cuando nosotros le preguntamos a los funcionarios, llevamos más de 200 entrevistas en profundidad, a los funcionarios, a los stakeholders sobre corrupción, hemos colocado la pregunta corrupción en 3 tiempos distintos de la entrevista. Al inicio, al medio y al final, y las respuestas van variando. Va cambiando la conceptualización de corrupción, porque el propio proceso de entrevista es un propio proceso de reflexión de quién está respondiendo. Entonces, la primera definición es la típica definición más normativa, legal, economicista, y después esta cambia, y va generando mucho mayor complejidad. Entonces yo diría que eso es un punto interesante, porque en general el Latinobarómetro, la POP, te preguntan, usted en los últimos 12 meses, ¿conoce o ha conocido a alguien que ha pagado soborno? Como siendo que corrupción es igual a sinónimo de pago de soborno. Pero ¿qué pasa con los otros delitos? Está minimizado. Está minimizado. Con respecto al tema de protección del denunciante, una pregunta súper interesante, yo creo que tiene que ver con protección, pero también tiene que ver con la percepción del sistema judicial. Es decir, es muy difícil que aunque haya protección, yo vaya a denunciar si siento que el Poder Judicial está intervenido, no es independiente, es corrupto, ¿ya? Y además no se me educa en cómo denunciar. Los grandes casos de corrupción han sido denunciantes, pero no por una política denunciante, han sido porque no me ha tocado lo que me tenía que tocar. Montesino, la amante de Montesino estaba enojada porque le tocó menos que a la otra amante, y denunció. El caso Basura en Chile fue porque la esposa vio que, y la esposa sabía el caso de corrupción, vio que el marido tenía un amante, vio las boletas, y fue y denunció, y supimos del caso Basura. Entonces, tampoco es que los casos de corrupción se hayan sabido por una política. No, lo que hay que hacer es una protección, pero también, cuidado con eso, instalar mecanismos al interior del mundo laboral de denuncia termina siendo cualquier cosa. Nosotros hicimos un experimento en una empresa con respecto a eso, nos fue horrible. Horrible, denunciaban que el jefe se acostaba con la secretaria, que el contador nunca hubo, y eso que socializamos, hicimos talleres, ¿ya? Porque el tema del denunciante, a propósito de lo que hablábamos acá de la desconfianza, en sociedades que son muy desconfiadas, a mi juicio, puede ser un mecanismo que aumente, ¿no es cierto?, esa sensación de desconfianza. Entonces yo diría que hay que darle una vuelta más, pero si vamos a hacer una política de denuncia, hay que generar las leyes que protejan a esa o a ese denunciante. Eso es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Ya no voy a ahondar mucho porque ya dijeron casi todo lo que podría decir en estos temas. Nada más decir una cosa, de acuerdo con el tema de los índices, pero o sea, vivimos también en un mundo de relaciones y parte de la política anticorrupción es mejorar el servicio profesional y generar un servicio profesional de carrera, y eso implica también dignificar mucho a la burocracia mexicana, que en muchísimos casos trabaja en condiciones súper precarias. Cambiarles, ponerles de forma algo que parecería muy tonto, como pintarles la oficina,
estás cambiando la calidad de vida de personas que pasan sus días ahí enfrentándose con problemas tremendos, con estructuras muy duras que no pueden ellos romper, que no pueden resolver los problemas de la gente, que trabajan en situaciones muy precarias. Entonces, a lo mejor este tipo de cosas, este tipo de situaciones que parecen de forma, al final pueden tener un impacto muy fuerte en la burocracia que pueda también derivar en una mejora de los procesos. Una pregunta, una contestación y pues nos quedamos. La verdad está muy interesante, pero yo creo que hay que ir más al fondo. La pregunta concreta es cuestión de indicadores, es cuestión de leyes, es cuestión de qué. Porque leo a Aristóteles y 400 años antes de Jesucristo, y ahorita parece que es el mismo debate. Y la bronca de la corrupción es el sujeto y objeto es el mismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde? O sea, ¿estamos condenados a ser corruptos? Esa es la pregunta de fondo. ¿Quién más responde? ¿Quieres hablar? Híjole, esto... Hay una frase que me encanta de Martin Luther King que tengo ahí en mi Twitter, como base, que dice que el verdadero tamaño de una persona, y dice de un hombre, pero estamos en otros tiempos, el verdadero tamaño de toda persona se prueba no en las condiciones fáciles, sino justamente en las que son esos retos. Los retos que tienen que enfrentar en condiciones de adversidad. Y el día de ayer decía una cosa muy interesante el profesor Arellano, y decía que cuando el caso famoso del árbol, que él tuvo que pagar y que sus vecinos lo veían como el tonto y que no tenía el aprecio de sus vecinos porque hizo una cosa más larga, más cara, más tardada. Yo le decía en la cena, mira, el aprecio de las personas despreciables no vale un peso. Y es justamente, no sé si puede llamarse ego, amor propio, lo que quieran, comenzar a generar en las personas que conocemos en nuestra propia actitud, es decir, sé que me va a costar más. O sea, comenzar a vivir esto como un mantra, como un credo, aunque al principio uno ande por la vida como loco del pueblo, pero con el tiempo puede que ese ejemplo se haga. Yo creo que no estamos condenados. Yo creo que a veces sí parece una batalla como la lucha de Sísifo, ¿no? Que es otra vez volver a subir la piedra hasta arriba, ya que estamos hasta arriba, otra vez para abajo. Pero carajo, no nos podemos rendir. O sea, la circunstancia no está nada sencilla. Y efectivamente quizás este sea un intento más y estemos, como decía Lindblom, acercándonos por aproximaciones hasta que le peguemos. Sin embargo, lo importante es justamente que ante estos tiempos en los cuales francamente hay mucho campo para el desánimo, no permitamos que eso nos conquiste, porque entonces sí habremos perdido, ¿no?